Hola a todos y bienvenidos a este trabajo que se llama Comparación de la enseñanza del inglés desde una perspectiva intercultural en escuelas de China y Colombia. En este trabajo se encuentra Daniel Suárez Caro, Lina Marcela Almanza y quien les habla John Gómez con la revisión y con la tutoría de José Raúl Jiménez. Continuamos con el contenido que son el estado de la cuestión, el problema, la pregunta, la justificación, el marco teórico, metodología y técnicas de recolección de información al final y las referencias bibliográficas. En el estado de la cuestión o el estado del arte encontramos, primero que todo, la caracterización de las dos escuelas o de las tres escuelas de los dos países y de las dos ciudades. En Colombia encontramos en Bogotá el Colegio Orlando Falsborda, una entidad pública con 1.000 estudiantes aproximadamente de niveles básico a intermedio y grupos de 20 a 40 estudiantes con edades variadas que van desde los 3 grados. En China, por su parte, en la provincia de Jiangsu, en la ciudad de Suzhou, encontramos las dos instituciones educativas en las que nos vamos a basar, que es la escuela Mountain Kingston, una institución privada de 549 estudiantes, con un enfoque en jardín infantil o kindergarten en el nivel K2C, 15 niños de edades de 4 o 5 años y cuentan con un total de 4 profesores para asistir a los niños. Por su parte, tenemos la escuela Yuchan Kindergarten. Es una institución privada con 240 estudiantes que son los que están aprendiendo inglés actualmente, aunque en su total hay alrededor de unos 500 estudiantes. Los enfoques están en el salón K1 con 30 niños en entre edades de 4 a 5 con 4 profesores para asistir en el salón. Para este trabajo nos remitimos en cuanto a la categoría intercultural de la enseñanza, a 2 artículos de revistas académicas, 17 artículos de revistas internacionales. También tenemos, en cuanto a la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera, un libro, un artículo de revista académica, 4 artículos de revistas internacionales. Y en cuanto a las técnicas de la enseñanza del inglés, un artículo de revista académica, 4 artículos de revistas internacionales. Y aquí tenemos de las bases de datos ERIC, EBSCO y Cora. De ahí sacamos toda la información y ya tenemos los más, quizás los más importantes, al menos para esta presentación, como son Bolton y Gadot, que nos habla de la popularidad masiva del idioma inglés, un estudio que hizo en el 2012. También tenemos desafíos de interculturalidad y desafíos de algunas ineficacias en el aprendizaje, el doble discurso el doble discurso de la obligatoriedad del idioma inglés de la enseñanza, pero el privilegio para pocos. También tenemos otro autor que habla sobre la competencia intercultural, una de las más importantes que es Catherine Walsh con la interculturalidad relacional, funcional y crítica. También La Paz Barbarich de 2012, que nos habla del imperialismo lingüístico y cómo el inglés ha ido absorbiendo en intensidad horaria algunas otras materias, otros idiomas. Esto fue un estudio que se hizo en Uruguay, pero que también lo incluimos aquí. Y por último tenemos al British Council del 2015 con las políticas de percepciones de inglés en Colombia. En cuanto al problema que identificamos en este trabajo son la adquisición ineficaz del inglés en algunos contextos globalizados. Eh, Hay algunos problemas específicos como los factores socioeconómicos, acceso limitado, falta de docentes capacitados y algunos recursos. También tenemos algún problema con el enfoque intercultural, que nos están reconociendo algunos factores culturales a la hora de enseñar, y también el impacto que esto genera en el manejo de clases, en las familias y, desde luego, la percepción que se tiene del inglés como una lengua hegemónica. Todo esto nos lleva a la pregunta de cómo diseñar y mejorar la enseñanza del idioma inglés en las escuelas y colegios Mountain Kingston en Suyo, en Yuchan Kindergarten también en la misma ciudad de Suyo y en el Colegio Fals Borda ubicado en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Todas estas instituciones desde una perspectiva intercultural. Para esto tenemos un objetivo general que debe alinearse con la pregunta problema, que es diseñar las técnicas educativas para mejorar la enseñanza del idioma inglés en los tres colegios de los dos países, en el colegio Mountain Kingston, en el colegio de Yuchan Kindergarten, en Suyo, y también en el colegio Orlando Falsborda, a partir de la identificación y comparación de las prácticas pedagógicas, desde luego integrando un enfoque intercultural e idiomático acorde con sus dinámicas culturales, territoriales y demás. Para eso tenemos tres objetivos específicos, que son identificar las técnicas actuales que se utilizan en ambos planteles, en los tres planteles educativos de los dos países, considerando los cambios sociales y cognitivos. También tenemos el segundo objetivo específico, que es comparar el entorno de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, lo mismo que en China, y también se deban analizar las didácticas que se emplean en las percepciones sociales también del idioma y las políticas educativas en ambos países. Y por último, proponer estrategias. Ya se trata de proponer cómo se va a enseñar el inglés desde una perspectiva intercultural. Y aquí pues también tenemos que retomar los conceptos de Catherine Walsh. Todo esto a partir de comparar los dos conceptos desde la enseñanza intercultural. Entonces, por esta razón, hemos justificado nuestro trabajo
al decir que, bueno, el inglés no es sorpresa para muchos, es uno de los idiomas más importantes del mundo y de ahí radica su importancia en la enseñanza a nivel global. Más allá de que sea una lengua hegemónica, eso es algo que también tenemos en cuenta, pero el inglés ha sido el idioma del siglo contemporáneo, la lengua franca, como lo fue en algún tiempo el francés o el latín. Pues en este tiempo el inglés es el idioma que nos une a todos y más que considerarlo como una lengua hegemónica, podemos verlo y abordarlo más bien como una especie de puente que conecta culturas para aprender entre todos a través de un idioma vehicular. Esto en cuanto a la parte de la justificación y le damos paso al marco teórico. Y ahora tenemos el marco teórico. En el marco teórico tenemos las percepciones del idioma inglés, tanto en China como en Colombia, basados en el marco común europeo. También tenemos las técnicas de enseñanza en China y en Colombia, las competencias del idioma inglés, tomadas del Consejo de Europa, que son basadas a su vez en el marco común europeo. Y por último, una comparación intercultural, tomando de referente teórico a Paulo Freire y Catherine Walsh. Ahora tenemos la percepción en China. Bueno, de acuerdo a Bolton, la percepción en China está vinculada a la modernidad y a la prosperidad del país, ya que el hablar inglés ha sido beneficioso para este país porque se ha abierto hacia el mundo con este idioma. Por eso es que muchos lo estudian y es tan popular aprenderlo acá, desde una edad temprana. Em, Este está relacionado con las oportunidades laborales y esto mismo se comparte en la percepción en Colombia, que está altamente relacionado con las oportunidades laborales. El que habla inglés en Colombia tiene muchas más oportunidades laborales que el que no lo habla. Y esto también está vinculado a los requisitos educativos. Muchas universidades exigen tener un nivel de inglés B1 para aprobar una carrera universitaria, de acuerdo con el British Council y el Plan Nacional de Bilingüismo. Todo esto tomando como referencia los niveles del marco común europeo, que van del A1 al C2. Técnicas de enseñanza. Bueno, de acuerdo a Cheng, las técnicas más utilizadas en China son la gramática traducción, lectura intensiva y extensiva. Este método se centra en el profesor, donde se detalla los textos y vocabulario enfocados en la gramática y en la memorización. Por otro lado, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, quien dice que las estrategias más usadas por los estudiantes son las estrategias para la autonomía y la competencia comunicativa, Oxford, las cuales se basan más en el aprendizaje autónomo, haciendo. Otra categoría abordada hace referencia a las competencias del inglés de manera global y específicas del idioma. Por ello, se está basando desde las políticas lingüísticas del marco común europeo, que hace referencia a las competencias comunicativas que debe tener un aprendiz del idioma inglés. Entre estas tenemos tres aspectos importantes. La competencia lingüística, que hace énfasis en el control ortográfico y fonológico, es decir, la capacidad de la persona para comprender y utilizar las estructuras del idioma de manera oral. Por otro lado, tenemos la competencia sociolingüística, que hace énfasis en comprender el uso de la lengua en contextos sociales y culturales. Por ejemplo, las normas de cortesía, los dialectos y los acentos de diferentes regiones en las cuales se habla este idioma. Y finalmente, la competencia pragmática, que hace referencia al uso correcto del idioma, específicamente en la construcción de textos. Las habilidades que se mencionan y son relevantes para este ejercicio son el listening, el writing, speaking and reading, los cuales son fundamentales para cada uno de los niveles que se aprenden del A1 al C2. Luego tenemos la categoría relacionada con la comparación intercultural de enseñanza, desde un enfoque de interculturalidad crítica, la cual hace una crítica al enfoque dominante en educación y al imperialismo lingüístico. Además, este enfoque es transformador, promoviendo el diálogo equitativo entre las diferentes culturas y los contextos en los cuales estamos trabajando. Nos basamos en algunos autores, entre estos Paulo Freire, Catherine Walsh y La Paz Barbarich, quienes plantean esa interculturalidad como una mediación entre los sujetos, además desde un enfoque decolonial y una ecología de la lengua que plantea ese análisis y crítica a otras dinámicas hegemónicas que dejan de lado otras lenguas, pero sin dejar
o desconocer la importancia del inglés para nuestra investigación. Además, la función de todo este ejercicio es discutir el lugar del inglés en la educación enfocado pues desde esta perspectiva intercultural. Luego continuamos con la metodología, la cual está basada desde la investigación cualitativa, teniendo en cuenta desde Irene Vasilashis la lógica de la epistemología del sujeto conocido. ¿Quién es la voz? Esta voz del sujeto conocido no desaparece detrás del investigador. Para hacer énfasis y trabajar ambos contextos que estamos estudiando, hacemos uso del método del estudio de caso comparado, que plantea tres dimensiones para hacer el análisis. Uno que es horizontal, que es el análisis de las escuelas, otro que es vertical, el análisis entre las escalas de los países, teniendo en cuenta políticas, lineamientos y currículos, y finalmente el transversal, que hace referencia al rastrear conceptos claves que se abordan en este ejercicio. Continuando con la metodología, hablaremos de las técnicas e instrumentos de recolección de información, los cuales se plantean desde tres importantes técnicas. La observación participante, la cual tendrá como instrumento los diarios de campo estructurados para dar cuenta de los procesos y las interacciones educativas. Por otro lado, tenemos el análisis de documentos, la cual tendrá como instrumento la matriz de análisis documental para revisar esas políticas públicas, esas políticas lingüísticas que se evidencian en cada uno de los contextos, y finalmente la entrevista etnográfica, la cual se va a trabajar a partir de un guión flexible de entrevista para abordar digamos, las diferentes prácticas pedagógicas que se realizan en los contextos y conocer las diferentes perspectivas de los sujetos implicados en este ejercicio. Finalmente, acá tenemos la bibliografía. Muchas gracias.